Hola chicos, buenas tardes. Hola, Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? hola Doc, buenas tardes. ¿Cómo están todos por ahí? ¿Bien? Muy bien, doctora, ¿usted? Bien, bien, muy bien. Gracias. Bueno, me alegro que estén todos bien. Hoy vamos a ir completando el programa, ¿sí? Nos va a quedar una clase más de repaso y luego sí vamos a tener ya el examen de esta era de endocrino, ¿sí? Doc, disculpe, para el 22 sale la era. Sí, 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 pero hay una clase más de repaso. Bueno, ya lo vamos a terminar de definir bien con el doctor francés. Lo que sí vamos a ver hoy es la última clase que tiene en lo teórico, que tiene que ver con hipófisis. Y luego vamos a ver si ponemos la clase de repaso o directamente vamos al examen, ¿sí? Pero que entonces la fecha se mantendría el 22 o se cambiaría. Bueno, eso le vamos a comunicar bien, es lo que les estaba comentando, que vamos a definirlo bien ahora con el doctor francés, si vamos a hacer una clase de repaso el día 22 o vamos a ir directamente al examen, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar. Bueno, ahí están pudiendo ver bien mi pantalla, ¿me escuchan bien? Sí, Doc. Bien. Sí, doctora. Bien, perfecto. Bueno, como les comentaba, en el día de hoy vamos a charlar acerca de la glándula hipófisis. Veamos. También esto es a modo de recordar, vamos a repasar un poquito, esto ustedes ya lo vieron, lo tienen claro, lo vieron en anatomía, los conceptos que vamos a repasar ahora también lo vieron en fisiología. La glándula hipófisis también la podemos llamar glándula pituitaria, normalmente es la que va regulando la actividad de las otras glándulas endocrinas, está ubicada en lo que llamamos silla turca, es una glándula que está unida de alguna manera al encéfalo, al cerebro por el tallo infundibular, y en ella nosotros diferenciamos dos partes anatómicas, una parte anterior, que también la vamos a llamar, o que también se la denomina adenohipófisis, y una parte posterior llamada neurohipófisis. Normalmente, esta glándula, cómo trabaja o cuál es el aspecto fisiológico que tiene la glándula hipófisis. Bueno, como dijimos, está conectada con el hipotálamo, ¿sí? Donde a nivel hipotalámico encontramos estas células magnocelulares, que son las que se encargan, estas células son las que se encargan de ir produciendo distintas hormonas. Ahora, estas células van a tener, a través de sus axones, van a tener una prolongación que va a ir hacia la neurohipófisis. Por eso muchas veces en la literatura encontramos que la neurohipófisis es una extensión, es una prolongación del hipotálamo. Y por otra parte, parte de esas hormonas que se van generando en estas neuronas a nivel hipotalámico van a ir al torrente circulatorio, a este sistema porta, que a nivel hipofisario hay un primer sistema porta que se conecta con un segundo sistema porta, que se encargan directamente de ir transmitiendo vía humoral, dice la literatura, vía humoral, porque lo hacen a través de la circulación, transmiten vía humoral estas hormonas, ¿sí? Entonces, las hormonas o las sustancias que se van a formar a nivel hipotalámico
y que van a llegar a la adenohipófisis lo van a hacer vía humoral, mientras que las hormonas que se producen también en el hipotálamo, pero que van a ir hacia la neurohipófisis, lo van a hacer a través de esta prolongación o esta extensión axonal, que va a llegar directamente a la neurohipófisis y a partir de ahí va a llegar a la circulación, al sistema circulatorio, ¿sí? También hay a su vez una conexión humoral entre estas dos partes de la hipófisis. Bien, el eje hipotálamo-hipofisario. Otra cosa que tenemos, o conceptos que tenemos que tener en cuenta de este hipotálamo-hipofisario, tiene que ver con tener en claro nosotros que se liberan hormonas liberadoras desde el hipotálamo, pero también hormonas inhibidoras del hipotálamo, es decir, va a existir hormonas liberadoras del hipotálamo y hormonas inhibidoras del hipotálamo, es decir, son hormonas que se van a ir encargando de ir regulando esa secreción, ¿sí? Fíjense acá que en este esquema ustedes pueden ubicar perfectamente el hipotálamo, ¿sí? Que justamente recibe este nombre porque está por debajo del tálamo, y cómo tiene una conexión con la glándula pituitaria o hipófisis, ¿sí? Entonces nosotros ya recordamos y sabemos que hay hormonas que se van a liberar y que van a viajar vía axonal a la neurohipófisis, y hormonas que se van a liberar y van a viajar vía humoral hacia la adenohipófisis. Y a su vez, que desde acá va a haber hormonas que van a generar un estímulo para que se liberen estas hormonas, pero también va a haber algunas otras hormonas que van a inhibir esa secreción, ¿sí? Todo este mecanismo o este eje hipotálamo-hipofisario va a trabajar en función de un feedback positivo o un feedback negativo que va a ir frenando la secreción de esas hormonas. Bien, estas hormonas liberadoras del hipotálamo son la hormona liberadora del crecimiento, ¿sí? O GnRH, la hormona liberadora de corticotropina, o CRH, la hormona liberadora de gonadotropinas, o GnRH, y la hormona liberadora de tirotropina, o TRH. Estas serían las hormonas liberadoras. Por otro lado, las hormonas inhibidoras del hipotálamo, que son la hormona inhibidora de la prolactina y la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, ¿sí? Entonces, estas hormonas van a ir regulando la secreción de distintas hormonas, ¿sí? Y reciben la denominación de hormonas liberadoras u hormonas inhibidoras. Entonces, desde la adenohipófisis o pars anterior de la glándula hipófisis, la hormona del crecimiento, o somatotropina, la hormona corticotropina, la hormona estimulante de la tiroides, o TSH, la prolactina, que va a estar, o PRL, la van a encontrar también como en esa denominación, y las gonadotropinas, ¿sí? O FSH y LH. Estas son las hormonas hormonas liberadoras que se van a liberar a partir de la adenohipófisis, y que cada una, a través del torrente circulatorio, va a viajar y va a llegar a interactuar con su receptor en la glándula correspondiente, y por supuesto va a generar una función. Y por otro lado, las hormonas que se liberan desde la neurohipófisis, como son la vasopresina o la hormona antidiurética, y por otro lado, la oxitocina, cada una con su función fisiológica correspondiente. Entonces, todo esto tiene que ver con recordar o repasar cómo funciona naturalmente o fisiológicamente el eje hipotálamo-hipofisario, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando hay una alteración que comprometa parte de ese eje hipotálamo-hipofisario? Bueno, dentro de lo patológico que podemos encontrar en la parte clínica o en la práctica clínica, el prolactinoma,
que es el tema que teníamos que charlar en el día de hoy, pero me parecía importante que previo a hablar del tema que nos convoca hoy, era importante hacer el repaso de lo anteriormente expuesto, como para que ustedes se sitúen cuándo estaríamos hablando de un prolactinoma, ¿sí? Es un adenoma que se genera en la hipófisis y que va a producir y va a secretar hormona prolactina, ¿sí? La hormona prolactina. Esta mayor secreción de prolactina por parte de la hipófisis va a llevar a un estado de hiperprolactinemia. Normalmente la secreción de esta prolactina está regulada por un feedback negativo que se encarga de generar o de controlar otra sustancia llamada dopamina, ¿sí? Que también es una hormona y que se sintetiza a nivel del hipotálamo. Esta dopamina es la que tiene como función, además de otras funciones, parte de su función es ir regulando la secreción de prolactina. La hiperprolactinemia, vamos a hablar de este estado de hiperprolactinemia cuando tengamos en sangre concentraciones entre 20 y 25 microgramos por litro, ¿sí? Y este prolactinoma es el tipo más común de adenoma hipofisario. Epidemiológicamente se sabe que puede afectar más a las mujeres que a los hombres, en una relación de 5 veces más en el sexo femenino que en el masculino, por lo general en mujeres menores de 40 años, muy rara vez se genera en niños, que dependiendo del tamaño que estos prolactinomas tengan, hablaremos de microprolactinomas o hablaremos de macroprolactinomas, que el punto de corte para hablar de micro o de macroprolactinoma es 10 milímetros. Si tiene menos de 10 milímetros será un microprolactinoma y si tiene más de 10 milímetros será un macroprolactinoma, ¿sí? Donde los micros se vio que son la forma de presentación más frecuente en las mujeres, mientras que los macros se los ha visto más frecuentemente en el varón, en el hombre. ¿Y qué repercusión clínica tiene un adenoma, un prolactinoma en la mujer? Bueno, clínicamente esto se puede expresar alterando o generando en una mujer que no está embarazada y que tampoco está en el periodo de lactancia, una secreción de láctea a nivel mamario, ¿sí? Lo que se conoce como galactorrea, en una etapa de la mujer en la cual no estaría siendo normal que se secrete o que se libere, ¿sí? Ustedes saben que es absolutamente fisiológico o normal que exista la secreción láctea a nivel mamario en una mujer que sí esté embarazada o en alguna instancia del embarazo o en periodo de lactancia. Por supuesto que estamos hablando en este punto en una mujer no embarazada o no en periodo de lactancia. Otra alteración que se vio es a nivel de la capacidad de los ovarios en producir estrógeno. Esa síntesis se ve alterada, como también se observan trastornos en, la secreción, en el ciclo menstrual, en el término de la menstruación. Hay alteración de la libido, hay sequedad vaginal por lo general. A veces suele asociarse a todo este contexto algunos casos de infertilidad, y este adenoma, como no deja de ser una masa ocupante de espacio, en algunos casos también tiene una forma de presentación que tiene que ver con cefalea y alteración de la visión. En el caso del hombre, produce o puede producir trastorno en la capacidad de los testículos de producir la hormona testosterona, con disminución de la libido, con algún grado de trastorno en la erección, se generan disfunción eréctil. A veces algunos casos pueden reportar infertilidad.
ginecomastia, galactorrea, que no es tan frecuente, pero que puede suceder, y también efecto de masa, dolor de cabeza, es decir, cefalea y trastornos en la visión. ¿Y cómo abordaríamos desde el punto de vista diagnóstico a un paciente o a una paciente que tenga el cuadro clínico que acabamos de mencionar? Bueno, en primer término sería importante conocer el nivel de prolactina en la sangre, ¿sí? El nivel hormonal en sangre. Es lo primero que haríamos, dosarla, ¿sí? En ayunas y cada 30 minutos en un ciclo de 3 veces, ¿sí? Dependiendo de la concentración que llegásemos a encontrar en nuestro paciente, nos iría orientando en qué situación se encuentra, ¿sí? También sería muy importante poder descartar otras causas de hiperprolactinemia, teniendo en cuenta que algunos fármacos, que acá yo se los especifico y que ustedes en pantalla pueden leer, pueden observar, que tendrían que ver con también algún aumento de prolactina en sangre, ¿sí? Si nosotros descartamos que el paciente esté fuera de alguna de estas situaciones, no tendría por qué tener un nivel de prolactina elevado en sangre. Pero este dosaje de prolactina en sangre lo apoyaríamos en algún estudio por imagen, que en este caso lo más oportuno sería realizar una resonancia magnética, ¿sí? De cerebro con foco en hipófisis con uso de contraste. También sería oportuno realizar, entendiendo la vecindad de las estructuras, que al aumentar la masa de la glándula por la presencia del adenoma, sería importante realizarle un campo visual para determinar si existe algún grado de compromiso de la vía óptica, ya que está ubicada a nivel del quiasma óptico, ¿sí? El nervio óptico y la cintilla óptica, con lo cual al ejercer un efecto de masa, el adenoma altera estas estructuras ópticas y alteraría también el campo visual del paciente, ¿sí? Entonces, el diagnóstico del prolactinoma tendría que ver con poder dosar la hormona en sangre, hacer una resonancia magnética de cerebro que nos permita observar directamente la presencia del adenoma y una evaluación del campo visual. El tratamiento se tendrá en cuenta y se abordará en caso de que si produce síntomas, tienen que ser tratados farmacológicamente. Los análogos de dopamina van a ser la primera opción, ¿sí? Porque van a buscar inhibirla a la producción y a la secreción de prolactina por el adenoma, entendiendo lo que dijimos en la diapositiva anterior, que la dopamina es justamente la hormona encargada de inhibir la secreción natural, normal, de prolactina. Entonces, en este caso, vamos a valernos de fármacos análogos de dopamina para frenar esa secreción desde el adenoma, ¿sí? ¿Cuáles serían algunos de esos análogos de dopamina? Podría llegar a ser cabergolina o bromocriptina, ¿sí? También en algunos casos reportan quinagolida, pero estos primeros son los más usados actualmente. Sí, se habla también de la cirugía transnasal o transesfenoidal como una alternativa terapéutica, y en algunos casos la radioterapia, sobre todo cuando la terapia farmacológica y quirúrgica no haya sido lo suficientemente efectiva como para controlar al adenoma y por supuesto también el cuadro clínico. Bien. Todo esto que acabo de mencionar tiene que ver con el prolactinoma. ¿Y cómo haríamos, o cuáles serían los marcadores que nos irían hablando a nosotros de que va teniendo una evolución favorable el tratamiento que pusimos en marcha en nuestro paciente? Por una parte, por dosar el nivel de prolactina en sangre, ir observando el descenso de la hiperprolactinemia, lo que seguramente va a llevar a que disminuya la galactorrea y lo que seguramente se va a expresar en un ordenamiento del ciclo
menstrual en el caso de la mujer, pero también una mejoría clínica de la alteración a nivel visual del paciente. ¿Sí? Hasta acá todo lo que hemos mencionado respecto al prolactinoma. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, tengo una pregunta. ¿Hay alguna otra causa que produzca hiperprolactinemia que no sea un adenoma hipoficiario Sí, lo acabo de mencionar. para hacer algún diagnóstico diferencial? Lo acabo de mencionar, está puesto acá. Los fármacos. Los fármacos, el hipotiroidismo, la insuficiencia renal, el embarazo, el estrés. ¿Sí? Bien, gracias. Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, otro trastorno que se puede generar a partir a nivel de la glándula hipofisaria tiene que ver con la necrosis de la glándula hipofisaria. Esa necrosis de la glándula hipofisaria que va a denominar al síndrome de Sheehan. Acá, síndrome de Sheehan. A ver, se sabe que sería una consecuencia a partir de una hemorragia obstétrica que iría acompañada de un colapso circulatorio intenso. Colapso circulatorio intenso, ¿sí? Esto tiene que ver con una alteración del estado hemodinámico de la paciente, ¿sí? Que llevaría a la aparición de un hipopituitarismo en el postparto. ¿Sí? Es una necrosis de la glándula hipófisis que se genera a partir de una situación de alteración intensa. Es una alteración profunda, marcada del sistema circulatorio a partir de una hemorragia obstétrica, ¿sí? Que va a terminar derivando en un hipopituitarismo. Tiene una incidencia muy baja de 1 en 10.000 partos, es causa muchas veces de muerte postparto en la madre, en un 25% dentro de la presentación aguda del síndrome. A ver, para que exista una alteración, un trastorno, un déficit en la función de la glándula hipófisis, tiene que existir una destrucción de la adenohipófisis en más del 70%, ¿sí? De la masa celular de la adenohipófisis. Si la necrosis o la pérdida de la masa celular se extiende a más allá del 90%, hablaríamos de un panhipopituitarismo. El diagnóstico va a ser clínico, pero también tienen que tener en cuenta que tienen que estar presente el antecedente gineco-obstétrico, ¿sí? en la paciente de haber tenido esa hemorragia importante a nivel del parto y ausencia de lactancia postparto. ¿Sí? La ausencia de la lactancia postparto es una paciente puérpera que no puede llevar adelante su periodo de lactancia debido a que no tiene secreción láctea, y justamente eso tiene que ver con que no hay secreción de prolactina porque hubo necrosis de las células o de la masa celular a nivel de la adenohipófisis. ¿Sí? Bien, también tiene que haber una demostración de déficit de las hormonas corticoadrenales, de las hormonas tiroideas, de las hormonas gonadales. ¿Sí? Suele también acompañarse, o todo esto también clínicamente se suele traducir con trastorno en forma completa o parcial de caída del vello pubiano y del vello axilar. Pero el antecedente gineco-obstétrico y el antecedente de la ausencia de la lactancia postparto son dos puntos que a ustedes inmediatamente los tienen que llevar a pensar en este síndrome de Sheehan. El tratamiento en este caso sí va a ser la sustitución hormonal, ¿sí? También el uso de corticoides, previo uso de corticoides, y luego ir reemplazando, es decir, sustituyendo todas aquellas hormonas que van a estar en déficit a nivel sanguíneo, lógicamente por un déficit de la secreción a nivel de la adenohipófisis. Bien.
Otro trastorno que vamos a charlar, que vamos a marcar esta clase, tiene que ver con una alteración en la secreción de la hormona del crecimiento. ¿Qué cuadros clínicos se van a producir o vamos a observar o podemos llegar a observar en la práctica clínica nosotros que tengan como principio un trastorno en la secreción a nivel hipofisario? Bueno, uno de ellos es a nivel de la hormona del crecimiento. ¿Y qué trastornos se pueden generar? Esto: acromegalia o gineco, ¿sí? Ambos son trastornos lentamente progresivos y que se van a generar a partir del exceso de la liberación de la hormona del crecimiento y, en consecuencia, a partir de este exceso de hormona de crecimiento, de un factor de crecimiento símil de insulina. Estos adenomas hipofisarios que se desarrollan en los niños antes de completar el crecimiento van a generar un cuadro que se llama gigantismo, ¿sí? Mientras que en contraparte, si el adenoma se desarrolla con posterioridad a la pubertad y ya se completó, digamos, el crecimiento, ya ocurrió el cierre de las epífisis, se va a generar acromegalia, el otro cuadro clínico que se llama acromegalia. La acromegalia es lentamente progresiva, se produce a partir de una mayor liberación de la hormona del crecimiento. Dijimos que sobre todo posterior a la pubertad, cuando ya hay un cierre de las epífisis a nivel óseo, esta acromegalia va a estar inducida en la mayoría de los casos por este adenoma hipofisario secretor de hormona de crecimiento, pero también se ha visto y está en la bibliografía está la acromegalia iatrogénica, que puede ocurrir cuando existe una sobredosis o un reemplazo inadecuado de hormona del crecimiento, y que en ocasiones esta acromegalia se ha visto que puede ir asociada a algunos síndromes genéticos, ¿sí? Entonces, la acromegalia nosotros la podemos encontrar, organizarnos. Primero, saber que es una enfermedad lentamente progresiva y que se genera a partir de una mayor secreción de hormona del crecimiento posterior a la pubertad. Y que en la mayoría de los casos esa mayor liberación de hormona del crecimiento tiene que ver por un adenoma hipofisario secretor, o puede ser iatrogénica, reemplazo inadecuado de la hormona del crecimiento. O también esta acromegalia sería parte de un síndrome genético, ¿sí?, que la incluye, como por ejemplo la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, algunos síndromes genéticos como el McCune-Albright, la acromegalia familiar y el complejo de Carmen. ¿Sí? Son algunos de los síndromes genéticos que la incluyen a la acromegalia como parte del cuadro clínico. Bien. Clínicamente, los pacientes con acromegalia tienen la llamada dismorfia facial, que son caras rectangulares. Fíjense acá los rasgos, son caras rectangulares, nariz agrandada, ensanchada, pómulos prominentes, labios engrosados y marcadas arrugas cutáneas. Y por otro lado, otro componente del cuadro clínico es el llamado prognatismo, ¿sí?, que es un ensanchamiento maxilar. Este es el prognatismo, es un ensanchamiento maxilar con separación de los dientes y mala oclusión mandibular, ¿sí? Fíjense acá cómo hay una mala oclusión. Esto se llama prognatismo. A su vez, los pacientes con acromegalia pueden tener algunas complicaciones metabólicas acompañantes al cuadro clínico, que tiene que ver con alteración de la glucosa en ayunas, diabetes, resistencia a la insulina, y esto tiene que ver con ese factor del crecimiento símil de insulina que se libera, dislipemia, bocio tiroideo, crecimiento excesivo de las extremidades, ¿sí? Estas serían algunas de las
manifestaciones metabólicas y endocrinas que pueden acompañar a la acromegalia. Bueno, esto son las imágenes que les mostraba anteriormente de dismorfia facial y prognatismo. A nivel de laboratorio, seguramente encontraremos un trastorno a nivel de sangre de la concentración de hormona del crecimiento, que estaría elevada, ¿sí?, en los casos de acromegalia, y este paciente, si nosotros solicitamos un estudio de imagen, que lo más adecuado sería realizar una resonancia magnética, nos daría información respecto a la presencia, primero, del adenoma, y segundo, al tamaño del adenoma hipofisal. Bien, ¿cuál sería la alternativa terapéutica en la acromegalia? Bueno, por un lado la cirugía, ¿sí?, radioterapia y el tratamiento médico. De tratamiento médico, sí hay algunas drogas, como por ejemplo los ligandos del receptor de somatostatina, que de primera generación, que son la terapia médica de primera elección, digamos, a nivel de tratamiento médico, en la mayoría de estos pacientes, que es el octreotida, ¿sí? Y por otra parte, el tratamiento quirúrgico o la radioterapia. Serían las alternativas de manejo terapéutico de estos pacientes con acromegalia, ¿sí? Recuerden que esta acromegalia se genera en los pacientes que tienen una mayor secreción de hormona, en aquellos pacientes que ya han tenido el cierre de las epífisis, que han transitado ya pubertad. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Doctora, ¿se hace o cirugía o radioterapia o tratamiento médico? No, se van evaluando las distintas alternativas, ¿sí? Se van evaluando las distintas alternativas, las que mejor se ajuste al paciente, y que tiene que ver primero en iniciar con esos ligandos de los receptores de somatostatina, y evaluar cómo responde el paciente, ¿sí? A ver, ahí está. En caso de necesitar, se evaluará el tratamiento quirúrgico, en caso de evaluando la respuesta terapéutica del paciente, y la radioterapia también. Bien, gracias. Bueno, entonces, prolactinoma, síndrome de Sheehan, acromegalia, gigantismo, ¿sí? Patologías de la glándula hipófisis. Y sí, para poder entender este capítulo, es muy importante que tengamos en cuenta cómo es el funcionamiento normal, fisiológico, de la glándula hipófisis y sobre todo del eje hipotálamo, y para poder entender, podernos situar en este capítulo, ¿sí? Bien. Si no hay ninguna pregunta, si está todo claro, si está todo entendido, Recording stopped. vamos a finalizar acá. Y como les digo, la próxima clase ya les comentaremos nosotros si van a tener la clase de repaso o directamente vamos al examen de la era del endocrino. ¿Sí? Bueno, Bueno, muchas Bueno, gracias. doctora. Bien, Bueno. doctora, no se olvide de subir la clase, por favor. Ah, sí, ahora les subo todas. Gracias. Adiós. Chao, profe, hasta luego.